Oli, bienvenidos un día más a Soltando Lastre. ¿Está grabando? Sí. ¡Qué susto! Bienvenidos un día más a Soltando Lastre. Soy José Barra, el Barras, para quien no me conozca en redes sociales. Y me he venido a un sitio maravilloso, la verdad. Me he venido a una playita, mi playita de confianza. A mí esta playita me encanta. Y bueno, tengo que pedir lo primero disculpas porque este podcast se haya retrasado tanto, porque este podcast lo intenté grabar la semana pasada, pero como soy un circo de persona, me vine a grabar sin la cámara, sin el trípode, sin el micrófono. O sea, literalmente fui yo a un sitio y dije, a grabar, y abrí la mochila y no tenía absolutamente nada. Entonces fue, bueno, pues a lo mejor no grabo. Entonces me he venido hoy, que tengo la mañanita libre, tengo clase por la tarde, y mi propósito es grabarlo y subirlo el mismo día. Si estáis viendo esto el lunes 18, significa que he cumplido mi palabra. Si no, pues que lo he intentado, pero que no ha sido suficiente. Que a veces esto no es suficiente. Y para hilar un poquito el tema de si no es suficiente, en el capítulo de hoy vamos a hablar y a reflexionar sobre la decepción, que es una emoción un poco peculiar. Me parece un podcast bastante complicado a la hora de... O sea, porque la decepción, vale, todo el mundo sabemos lo que es la decepción, pero como darle muchas vueltas al concepto me parece complicado, y es algo en lo que yo he dicho, pues me voy a meter de cabeza porque es como me siento yo ahora en muchos... Iba a decir muchos aspectos de mi vida, pero no. Gracias a Dios no, solo en uno, y luego lo explicaré un poquito más a menudo. Es un poquito más en profundidad, más a menudo. No sé hablar, de verdad. Y parece mentira que yo me dedique a comunicar aquí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Peores cosas hemos hecho. Entonces vamos a empezar. Para empezar este tema, ahora que tengo cámara y puedo utilizar el móvil mientras grabo, porque esto es otra. Tengo un guión chulísimo hecho en una libreta. ¿Dónde está la libreta? En mi casa. ¿Qué pasa? Que yo ya más posponer esto no lo voy a posponer, pues me lo invento y ya está. Hemos venido aquí a improvisar. Mi fuerte siempre ha sido la improvisación. Pues yo vengo aquí a improvisar sobre este podcast. Malo será que si ese guión lo he hecho yo. Esto es como cuando la gente hacía chuletas que luego te las aprendías mientras las hacía. Pues esto es un poco. Si yo he hecho ese guión, malo será que no me acuerde. Entonces primero quiero definir qué es la decepción. Y según Google, la decepción es el pesar, o sea, la tristeza causada por un desengaño. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, hecho o persona. Se forma en unir dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. Entonces, básicamente la decepción es una emoción que hemos sentido todos, es una decepción muy dura y complicada de sobrellevar, y creo que todo el mundo se ha sentido frustrado por la decepción, porque la decepción es algo que aparece muy pronto y que es algo que no es una emoción que tarde mucho en llegar, porque mismamente la decepción de la vida de niño a la vida adulta es una decepción, porque cuando tú eres niño ves todo de color de rosas, ves todo como una facilidad y tal, y cuando de repente llegas a hacerte un poquito más adulto y tú ves la realidad sobre los estudios, la realidad sobre la vida laboral, la realidad sobre el futuro, es cuando se te empiezan a caer las decepciones, y a lo mejor tu sueño frustrado, acá el mío ser patinador del campo, me vendría fatal. Los que reponen con patines, ¿sabes? Que esto cuando yo era un jovenzuelo, esto se hacía mucho, ahora ya no hay de esa gente, pero mi sueño frustrado es ser patinador del campo. Entonces, básicamente me parece también que la decepción llega muy pronto, que es algo que no se puede controlar y que ya no es cuestión de que te gestiones emocionalmente de una forma o de otra, sino que es algo que va a llegar pues simplemente por el tema de evolucionar como persona. El paso de niño a adulto, te llevas decepciones, y no porque no te estés gestionando emocionalmente, sino porque, bueno, pues cuando no conoces algo te creas unas expectativas, que es por cierto modo donde voy a centrar este podcast, que es un poco lo de las expectativas. A nivel. La frustración, como bien dice la definición que acabamos de leer, es algo que se puede relacionar con muchas cosas, se puede relacionar con personas, tú te puedes decepcionar con personas, que es un tema muy importante a nivel... A veces te crees que la gente se va a comportar como tú te comportas y no se comporta, entonces tú te llevas unas decepciones, tú te creas unas expectativas sobre cómo va a ser tu relación con alguien y no se cumple. A veces sí que son decepciones no tanto de tus expectativas, sino de que hay gente pues que comete errores, todo el mundo comete errores, y pues es un desengaño, es una infidelidad en el caso de las parejas, bueno, infidelidad también puede ser en el caso de las amistades, o yo personalmente considero que una amistad te puede ser infiel en cierto modo, porque está fallando a tu fidelidad como amigo, entonces eso también se puede considerar infidelidad, aunque socialmente no está aceptado. Yo sí considero que una amistad puede ser infiel, por así decirlo. Y no sé, me parece un poco
un tema complicado y me parece también un tema muy difícil de gestionar, y entonces yo quiero reflexionar un poco sobre cómo yo he gestionado y cómo he tratado el tema de la decepción. Porque yo era una emoción a la cual o sea, me proporcionaba mucho miedo, no me gustaba sentir decepcionado porque yo tengo algo, y es que sí que es cierto que tengo mucha paciencia, sí es cierto que yo perdono mucho, sí es cierto que muy tal, pero en el momento que entra la decepción, para mí es como un cruz y raya, en plan, ya no puedo hacer nada más. En el momento en el que entra la escena de la decepción, ya es algo dentro de mí que ya se acabó. Entonces, es una emoción a la que yo le he tenido miedo mucho tiempo, por el simple hecho de esto, en plan, en el momento en el que esta emoción aparezca, esta parte de mi vida se va a acabar. Si yo me decepciono con mis estudios, probablemente los aparte. Si yo me decepciono con una persona, probablemente la aparte. Si yo me decepciono con el trabajo, probablemente lo aparte. Entonces es como que me daba mucho miedo todo el rato el que apareciese, por cómo iba a ser mi gestión emocional sobre la decepción. Y he llegado a varias conclusiones y yo me he trabajado mucho respecto a la decepción, entonces es algo que yo quiero, pues si puedo ayudar a alguien, pues fenomenal, ¿no? Respecto a la decepción de las amistades, yo me he dado cuenta que gran culpa era mía, porque no era que me decepcionasen las amistades como tal, sino que yo me creaba unas expectativas que la gente no podía cumplir. Y entonces viene la decepción, en el momento en el que no se cumplen tus expectativas. Pero yo me he dado cuenta con el paso de los años, con el paso de amistades, con el paso de relaciones, pues cuando evolucionas como persona, que tú no le puedes poner un peso a una persona que no le corresponde. Quiero decir, yo no le puedo exigir a una persona que se comporte como yo espero que se vaya a comportar. No puedo esperar que haga algo por mí que yo haría, porque a lo mejor a esa persona no le sale. No puedo esperar que una persona diga lo que yo quiero que diga, ni que se comporte como se comporte, ni que mi relación con ella sea igual que como es con otra persona, porque es un peso que yo no le puedo exigir a esa persona porque no me corresponde. Y entonces el ponerle esa carga es una carga externa a esa otra persona, quiero decir, no es algo que dependa de él, porque yo no le puedo exigir eso. Entonces yo he aprendido a gestionarme emocionalmente en eso, no ponerle cargas externas a la gente. Quiero decir, si yo quiero que esta persona no haga esto porque a mí me molesta, o yo tengo las expectativas de, tía, pues si yo hago esto por ti, a mí también me gustaría que te saliese a ti hacerlo por mí, no creo que sea tanto poner la carga sobre ti, sino comunicártelo. Oye, mira, pues a mí me pasa esto, yo considero esto, yo no sé qué, y hablando se entiende la gente y se llegan a unas conclusiones la mar de chulas cuando te comunicas con la gente y eres una persona funcional, que a mí me ha costado muchos años ser una persona funcional, he de decir. Pero al final no le puedes poner la carga a una persona, que yo también es cierto que no le ponía la carga a esa persona, sino que me la ponía sobre mí mismo. Esto ya lo he hablado en el tema de la frustración, creo. No sé si en el de la frustración o el de las amistades, creo que en el de la frustración. Podéis escucharos los dos y así ya sabéis de dónde viene. Y es que yo, más que ponerle la carga a la otra persona, le ponía la carga a la otra persona, pero me culpaba a mí. Quiero decir, si yo quiero que mi relación con fulanito sea igual que la de menganito, yo le ponía la carga de tengo que ser el mejor amigo de esta persona, y cuando no era culpa de esa persona, era culpa mía. En plan, no estoy siendo suficiente, no le estoy dando lo suficiente, tal, no sé qué, no sé cuánto, que también es frustración, también es decepción con uno mismo, que todavía es peor que con otra persona, porque contigo convives y por lo que sea te tienes que tratar un poco bien y comprenderte, entenderte y demás. Pero sí que me parece que parte de las decepciones con personas, o sea, hay una parte que tú no puedes controlar, porque es eso, si tú tienes una pareja y esa pareja te es infiel, es una decepción y es algo que tú no puedes controlar porque son actos externos a ti que te afectan y te repercuten, y por tanto aparece esa emoción dependiendo de los actos de otra persona. Entonces hasta aquí, correcto, hay cosas que tú no puedes controlar, sorpresa, no eres Jesucristo. Pero sí me parece que parte de la decepción con personas es culpa nuestra a veces por la mala gestión. El crear expectativas hacia una persona, cómo se va a comportar, cómo se va a relacionar, cómo se va a decir, que no, en plan, creo que no es tanto gestión externa, sino autotratarse a sí mismo. O yo por lo menos lo veo así. Yo sé si la gente a lo mejor ahora me va a estar funando por este comentario, pero yo sí creo que parte de la decepción viene por cosas nuestras. Luego también está un poco la decepción pues con el trabajo, o la decepción con la vida en general, que esto sí que me parece un poco más complicado a nivel, pues eso, yo creo que todos tenemos unas expectativas. El problema de todo son las expectativas, ahora que me estoy dando yo cuenta, porque al final tú tienes unas expectativas cuando, pues yo qué sé, estás sacándote una carrera y estás súper emocionado, estás súper motivado, estás full
mi carrera, mi carrera, mi carrera, porque yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a esto, y de repente llegas al trabajo y porque tus compañeros no te gustan, porque no te gusta tu jefe, porque no te gusta no sé qué, no se cumplen las expectativas que tú tenías. Y ahí viene la decepción a lo, me habré confundido, me habré equivocado, ¿y ahora qué? En plan, ¿qué está pasando aquí? A lo mejor llevo 4 años estudiando una carrera y no es lo que quiero hacer, ¿qué hago? ¿Me mato? Pues no, chica, pues no vamos a ser tampoco tan extremistas, ¿no? Me estoy funando de calor, pero es que es parte del outfit, no me lo puedo quitar. Y creo que las decepciones son algo normal y que a veces una decepción no tiene por qué ser tan drástica si no es un golpe de realidad. Quiero decir, a veces vivimos un poco en un mundo que no es real. Tú cuando te sacas la carrera, y a mí es algo que me pasó en la carrera y en general, o cuando vas a empezar a trabajar o tal, tú te crees que todo va a ser de color de rosas, que voy a trabajar de lo que me gusta, va a ser el mejor día de mi vida, todos los días de mi vida, por estas míticas frases que te suelta la gente de cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas, simplemente disfrutas. Bueno, a ver, tengo un poco de matiz, porque al final el trabajo, por mucho que te guste, el trabajo quema, porque le estás dedicando varias horas al día, es un trabajo que no depende de ti, es un trabajo que tiene factores externos, acá tienes compañeros, tienes jefe, tienes un salario, hay unas condiciones de vida, tienes unos tiempos, tienes unos horarios, tienes unas cosas, quiero decir, es un poco una cadena, no quiere decir, no, es que como me gusta, no, pues no, a ver, también existen decepciones en el trabajo. Por eso, por el hecho de que pues tienes unas expectativas conforme yo voy a trabajar de este trabajo me encanta, y de repente te das cuenta de que no te encanta tanto, o que tienes su lado bueno y su lado malo, y a veces el lado malo pesa más que lo bueno y tampoco pasa absolutamente nada. ¿Decepción? Sí. ¿Que es una decepción malísima? No. Porque yo creo que también es algo que tenemos muy interiorizado, que el tema de la decepción es como un punto y final, me refiero. En el momento en el que la decepción entra en escena, es como que ya está. Si yo me decepciono con este trabajo, yo ya sé que voy a dejarlo. Si yo me decepciono con esto, yo ya sé que ya se corta. Que es algo que a mí me ha pasado mucho y que a día de hoy un poco también me pasa, porque tampoco soy yo aquí Santa Teresa de Calcuta, te quiero decir. Yo también me estoy trabajando. Pero tampoco me parece justo el que, porque aparezca una emoción, tengamos que cortar en esto. También tenemos que analizar un poco de dónde viene esta emoción. En plan, decir, yo tengo una decepción en el trabajo, vale. ¿Esto significa que yo tenga que dejar el trabajo? No, a lo mejor tengo que gestionar de dónde viene esta decepción, si esta decepción se puede cambiar o no, si realmente me compensa a mí dejar el trabajo por esto o no. Me parece un poco de gestión emocional, quiero decir. Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Y creo que está muy interiorizado el hecho de tienes que respetar la alegría, tienes que respetar la tristeza, tienes que respetar la nostalgia, tienes que respetar tal. Pero nadie respeta la decepción, quiero decirte. La decepción es una emoción o una sensación más que una emoción, porque creo que no cuenta exactamente como emoción, que es normal sentirla y que transitarla también está bien, y saber de dónde viene también está bien, y te hace cuestionarte el cómo tú llevas tu vida, el cómo no la llevas, el cómo la quieres enfocar, el cómo no la quiero enfocar, qué me gusta, qué no. Y es eso, yo creo que a partir de las decepciones, porque yo, gracias a Dios, o por desgracia, me he llevado muchas decepciones en muchos ámbitos de mi vida, creo que me ha ayudado a entender, me ha ayudado a cruzar un poco la barrera esta y a reflexionar sobre temas que probablemente no hubiese sentido, ni hubiese llegado a esas conclusiones sin haberlas sentido. Entonces también me parece un poco feo. Luego, respecto a la decepción, que es algo que es por lo que yo decía que estaba sintiendo últimamente decepción, es que los seres humanos de a pie sentimos decepción frente a figuras públicas. Quiero decir, está como el mítico mito este de adoras tanto a una persona que no conoces que incluso es capaz de decepcionarte. Lo cual esto también me parece un poco heavy, pero pasa, y a mí me pasa. Y me ha pasado a nivel político, que yo creo que es donde está mi decepción. Yo ahora mismo a nivel político me siento desamparado, me siento decepcionado y me siento un poco transitando esa emoción de ¿y ahora qué? En plan, bueno, porque todos sabemos lo que ha pasado con Errejón, que tampoco voy a hablar de política en un podcast de decepción porque tampoco me apetece como tal, pero sí que es algo, yo tenía unas expectativas y unas esperanzas en esta persona que no conozco absolutamente de nada. ¿Hasta qué punto es normal que yo me decepcione por esto? Me parece normal a nivel que al final los políticos son los representantes del pueblo y yo te voto para que me representes a mí, y tú estás vendiéndome un discurso en el cual yo he confiado para darte mi voto y mi confianza, y tú ese voto te lo has metido por el
orto. En plan, quiero decir, te has aprovechado de un discurso de una gente que no estaba encontrando su representación política, tú has cogido eso, te has aprovechado para sacar tu propio beneficio. Y eso, obviamente, produce decepción a la gente que hemos confiado en esa persona. También creo que ha pasado un poco, no solo con lo de Rejón, sino con el tema de la Dana y con el tema de tal. Creo que a día de hoy hay una decepción política generalizada. Quiero decir, creo que estamos un poco desamparados. Creo que los políticos se tienen que volver a ganar la confianza del pueblo, que no sé si eso va a ser posible o no, pero yo creo que la decepción política a día de hoy es algo generalizado y que está ahí y demás. ¿Qué me hizo reflexionar a mí mucho todo este tema? El hecho de que tú puedas sentir decepción por una persona que no conoces, pues cuando te gusta un artista, cuando te gusta un cantante, cuando te gusta algo que hace algo que está moralmente feo, tú te sientes decepcionado por una persona que no conoces. Y aquí es donde entra el tema de las expectativas que estábamos hablando anteriormente. Quiero decir, tú estás teniendo unas expectativas y una confianza y unas cosas en una persona que no conoces. Entonces, ¿hasta qué punto está bien que tú tengas expectativas sobre una persona? Pero también es para reflexionar. ¿Tú eres capaz de tener una relación o un pensamiento de algo sin tener expectativas? Yo creo que no. En plan, ¿realmente las expectativas pueden evitarse? Yo creo que no. En plan, siempre tienes unas expectativas de algo. Si yo entro en un máster, tengo unas expectativas sobre el máster. Si yo empiezo una amistad, tengo unas expectativas con esa amistad. Si yo tengo una idea, tengo unas expectativas con esa idea. Entonces, ¿hasta qué punto se puede vivir sin expectativas? No. Es que me estoy poniendo filosófico. Yo se supone que estoy aquí para charlar, pero de repente como que, claro, no tengo el guión, estoy improvisando. Así soy yo. Y no sé, me parece fuerte. Me parece fuerte el tema de la... O sea, porque nadie te enseña a valorar la decepción o a gestionar la decepción. Entonces, ¿realmente la decepción es un pensamiento negativo? ¿Realmente la decepción es algo que tengamos que evitar? Pues por un lado sí, porque se pasa mal, se pasa realmente mal cuando tú tienes una decepción, y sobre todo cuando, porque joder, es lo que estaba diciendo, yo siento una decepción con un político o con un cantante o con algo que ha hecho algo que a mí no me gusta, pues chica, no te conozco de nada, me refiero, me siento decepcionado, pero mi vida no va a cambiar. El problema está pues cuando sientes una decepción con tu padre, una decepción con tu amiga, una decepción como tal. Entonces, a nivel personal duele sentir una decepción porque tú tenías unas expectativas que tal, pero creo que también es importante el aprender a gestionar esto, el aprender a gestionar la decepción a nivel... esta persona, ¿qué ha hecho? Ha hecho esto. ¿Y esto porque a mí me ha decepcionado? Pues porque yo tenía una expectativa de que se comportase de esta otra forma. Entonces también me parece importante un poco racionalizar las situaciones, que yo soy muy partidario de racionalizarlo todo, y yo en ese sentido, y incluso lo hablaba ayer con mis amigas, yo en ese sentido sí que soy muy psicólogo a nivel, vale, me siento así, ¿de dónde viene? Vale, te sientes así, ¿de dónde viene? ¿Ha pasado algo? No sé qué, ¿cuándo apareció? Apareció aquí, pues vamos a gestionarlo, a partir de aquí, ¿qué pudo pasar? Tal, yo creo que viene por aquí, en plan, yo sí que soy mucho de psicoanalizarlo todo, lo cual emocionalmente es muy cansado, psicológicamente es muy cansado, yo ya lo sé, pero es algo... Lo hemos tratado con la psicóloga, amor. Esto es así, mi personalidad se basa en eso, mi cabeza funciona así y yo tampoco puedo hacer nada para remediarlo porque lo hemos intentado y es que es parte de mí y lo que he aprendido es a gestionarlo, ¿no? Pero sí que creo que en el fondo es un privilegio el que mi cabeza funcione así porque me ayuda mucho a gestionar los males. Quiero decir, yo no le voy a dar muchas vueltas al tema de la decepción a nivel autoleccionarme a mí, por me ha decepcionado por esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto, sino que intento racionalizar vale, a mí esta persona me ha decepcionado, pero ¿por qué me ha decepcionado? Pues porque yo pensaba que se iba a comportar así y no se ha comportado. Vale, ¿y eso realmente es su responsabilidad? En plan, ¿él tiene el deber de comportarse así o es algo que yo espero que haga porque yo quiero que lo haga? Entonces como que te ayuda un poco pues a gestionarte tal y ver un poco el valor y un poco la gestión de esta persona tiene que comportarse así porque yo quiero o porque está feo lo que está haciendo. Quiero decirte, llegar un poco a un equilibrio. Creo que la decepción es sana, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que transitarla, que a mí esto de transitar las emociones es una cosa que me encanta. Es una frase de transitar las emociones, chica, me ha gustado, a mí me lo dijo mi psicóloga y se me quedó aquí, como lo de que soy hipocondríaco emocional, que eso ya lo podemos explicar en otro momento, si queréis. Y nada, como que me parece
que es muy importante transitar las emociones, que es un poquito tal, pero desde un punto de vista sano. Yo creo que a día de hoy la decepción tiene un estigma malo. Bueno, el estigma y el prejuicio como que ya tienen esa connotación negativa, pero como que es a lo... Decepción, uy. Entonces creo que... Porque aparte la decepción saca como lo más puro de la persona a nivel... Saca la rabia, saca el enfado, saca la tristeza, saca el llanto, un poco incrementado, un poco catalizada la reacción, quiero decir, lo hace todo como mucho más brusco. No es una tristeza normal, no es una tristeza transitoria lo que sale a partir de la decepción, es una tristeza muy descontrolada, muy desbocada, una alegría muy bueno, alegría precisamente no va a salir, pero las emociones salen un poco desbocadas a partir de la decepción. Y creo que es algo también que hay que gestionar y que hay que aprender a regularizar un poco estas cosas, porque es un poco, bueno, curioso cuanto menos. Y no sé qué más contaros tampoco, es que me parece un tema muy complicado de hablar. Yo creo que haber hecho 20 minutos hablando sobre un tema que no tengo guionizado, yo creo que está bastante bien. Entonces, bueno, si tenéis algo que queréis unir a estas reflexiones, lo podéis dejar en comentarios, que os leo. Creo que la siguiente capítulo que suba va a ser una entrevista que me hace muchísima ilusión, porque yo a esta persona la sigo desde hace muchos años, desde el 2017 creo, o sea que imagínate, no, 2017 no, 2018 igual. Bueno, hace muchos años de Dios que yo sigo a esta persona y le he hablado, le he propuesto la entrevista, me ha dicho que viene, entonces estoy súper emocionado porque llevo muchos años siguiendo a esta persona, esto es muy emocionante. Entonces, probablemente el siguiente capítulo sea una entrevista que espero que disfrutéis tanto como yo voy a disfrutar grabándola. Muchísimas gracias a todos por verme, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al podcast, porque el anterior capítulo se nota que teníais ganas ya de golismeo y de que yo me sentase aquí a reflexionar y a ser un poco cotorrita, porque ha tenido en menos de 3 días ya tenía 100 visualizaciones, cosa que eso pasa muy pocas veces, porque yo no soy un podcast de grandes números. Entonces muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando, yo me siento súper querido, me siento súper aceptado, yo realmente sigo aquí y sigo intentando mejorar en el proyecto porque veo un feedback positivo que me ayuda y me motiva a seguir. Entonces os quiero dar las gracias por ello. Intentaremos mejorar, intentaremos buscar nuevas entrevistas, intentaremos buscar contenido de calidad. Estoy pensando en darle un pequeño cambio al podcast que ya estoy tramando por ahí, que en vez de que sean entrevistas, sea como una especie de diálogo de diferentes personas, quiero decir como varias personas hablando sobre un tema. Esto también me interesa gestionarlo, probablemente lo haga con temas importantes. Vamos a estar aquí para dar visibilidad a temas, para reflexionar sobre temas, para que pues a lo mejor os haga pensar sobre temas que no tenéis una opinión clara. Aquí, para eso estoy yo, aquí para charlotear. He pensado que quiero que todos los capítulos del podcast sean grabados al aire libre, porque me parece que da una vibe súper especial y que esa puede ser mi sello de identidad, el hecho de ponerme en un sitio público, abierto, a sentarme, reflexionar y demás, porque creo que da mucha paz y que visualmente también es agradable. Y me lo habéis dicho con el podcast anterior y con el de Olga, que son los dos que he grabado al aire libre, os han gustado muchísimo y me dijisteis mucho que os gustaba esas vibes de estar en la naturaleza. Entonces creo que mi seña de identidad va a ser grabar siempre al aire libre. Eso habrá que gestionarlo porque, amor, vivo en Galicia, llueve todo el rato, gracias a Dios hoy no. Espero que cuando vaya a grabar la entrevista esta semana tampoco. Y nada, pues os invito a seguirme aquí en YouTube. Si me estás viendo en YouTube, a que te suscribas, que le des a la campanita, que me comentes y tal, porque me ayuda a posicionar el vídeo y animarme un poquito a seguir, a que la plataforma me valore, a llegar a más público y que por tanto me vea con más ganas de seguir creando. En Spotify te puedes seguir el podcast, puedes valorarlo con 5 estrellas, puedes comentar, puedes hacer todo lo que quieras. Os invito a seguirme en mis redes sociales, @elbarras en Instagram, @el.barras con 2 S en TikTok. Y nos vemos la semana que viene, bueno, dentro de 15 días. Bueno, no sé cuándo voy a subir. Nos vemos cuando nos tengamos que ver. Tú te suscribes, le das a la campanita en YouTube y sigues el podcast. Y cuando yo suba capítulo te lo notifica. Y si no, lo avisaré por mis redes. No sé si en 15 días, no sé si en 7, no sé cuándo. Pero voy a volver con una entrevista chulísima. Así que nos vemos cuando toque mirarnos, ¿no? Así que un beso enorme. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente capítulo.